En tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando en el momento que estés en compañía, solo, sola. Bienvenidos al podcast de Viernes Random. Un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos. Muy bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Viernes Random formato podcast. Gracias por nuevamente estar escuchando y compartiendo este momento junto a mí, junto a las demás personas que vienen formando parte de la comunidad ya hace rato. Saber que nos acompañamos me hace, en serio, me hace muy bien. Hoy traemos una temática re filosófica, amiga. Hoy estamos para pensar y como siempre lo hacemos, un momento pausa, pensar, reflexionar y ver qué pasa. Temática de hoy, ¿todo es relativo? En tiempos donde la llamada posverdad parece relativizar el concepto, ¿no? de verdad, a tal punto que solemos decir o escuchar que todo se trata de las construcciones subjetivas y situacionales al contexto, que ponen en tensión y duda la noción del bien y la moral. La idea misma de basar nuestra moralidad en nuestros valores significa que hemos aceptado la idea de un sistema de ética relativista. Pensemos por un momento, ¿qué podríamos decir de la moral, del bien y el mal si no existieran valores absolutos? ¿Qué es una moral absoluta si no existe un valor absoluto? Intelectuales como Nietzsche, Spinoza y Tillich y muchos otros que lo han seguido han intentado crear una sociedad sin Dios, una sociedad libre para crear su propio sistema ético, sin las limitaciones, sin los mandatos dados por Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar al correr a Dios de la escena de una sociedad? Un ejemplo interesante podría ser la historia de la profesión médica en Alemania durante el régimen nazi. Se supone que esta profesión es protectora de la vida humana. De hecho, el juramento hipocrático, que data de los egipcios, fija las normas más elevadas de confianza para quienes se dedican a esta profesión que es muy honorable. Entonces la pregunta sería, ¿cómo llegó a convertirse la profesión médica de Alemania en nada más ni menos que un instrumento de muerte en manos de los nazis? A través de años de atacar la moral tradicional, de atacar las verdades bíblicas, el pueblo alemán comenzó a ver la humanidad por los ojos de filósofos alemanes justamente como Nietzsche, Heidegger. Estos hombres veían a la humanidad estrictamente como carne y sangre, solo diferente de los animales en su progresión y no en su naturaleza básica. Entonces, una vez que la población de Alemania en general y la profesión médica en particular aceptaron una forma de vida autoritaria, estaba todo listo para usar la profesión médica para lograr los propósitos del Tercer Reich. Incluso, si todo es relativo, como escuchamos, o como decimos, si todo es relativo, por ejemplo, pensamos en Hitler y podríamos decir que dependería de la situación y no fue tan malo. Si pensamos otro caso, alguien que abusó de niños y no sería tan malo, podrían decir algunos. Pensar en el mal nos lleva obligadamente a pensar que existe el bien. Existe el valor absoluto y si existe el valor absoluto, existe Dios. Muchas veces al querer negar la existencia de Dios realizamos este planteo de por qué hay tanto mal en el mundo, en esa pregunta que implícitamente están reconociendo la existencia de Dios. Sí, como lo escuchaste. Por otra parte, existen determinismos dentro de la fe, dentro de la comunidad cristiana. Hay que decirlo, hay que aceptarlo, hay que ser sinceros. Que por un momento pensamos que Dios controla todo en un sentido restrictivo, es decir, cada decisión de las personas. Y esto es un mito. Es un mito. Porque si Dios controlara las decisiones de cada persona, no existiría el libre albedrío. No existiría la libertad de cada persona. Y al afirmar esto, que Dios controla cada decisión de persona y que nada que lo que pasa es por fuera de su voluntad, ¿saben qué hacemos? Estamos justificando muchas malas acciones que no salen del corazón de Dios.
Y bueno, una de las tantas interrogaciones que surge también es, si Dios es bueno, ¿por qué no quita el mal? ¿Por qué permite que pasen tantas cosas horribles, feas y desastrosas en este universo en el cual estamos ahora viviendo? Lo cierto, my brother, mi amigo, amiga, somos sinceros. Lo cierto es que si Dios quita el mal, quitaría también el bien y también tendría que quitar el libre albedrío, dado que el mal es la ausencia del bien. Te lo digo de vuelta más despacio. El mal es la ausencia del bien. El ser humano tiene la libertad de elegir. Y si Dios sacara el mal, entonces sacaría la libertad, que es uno de los dones más preciosos que le dio al hombre. Por ejemplo, pensemos en el amor. Y mirá lo que elegimos pensar. El amor es un acto libre, un acto de voluntad, porque podemos elegir amar o no amar. Es una decisión, ¿no? Y si nos quitaran esa posibilidad, ¿qué pasa? No tenemos libre albedrío. Seríamos como maquinitas que solamente dirían te amo, te amo, te amo y decir nada. Esto llevaría a romper permanentemente, a violar leyes físicas también en la naturaleza, ¿no? Esto de ser como robot ya no sería un mundo de ser humano, sino como de robots. Qué triste. Pero no pasa eso. Y justamente este Dios que a veces es relativizado por la filosofía, este Dios que para muchos no conocido, para vos, para mí lo fue en algún momento quizás, pero el Dios no conocido del que también el apóstol Pablo le habló a los filósofos de Atenas en el Areópago, ese mismo Dios desconocido para la filosofía, o más bien que no quieren reconocerlo, es el mismo que anhela ser parte de tu día a día, ser la esperanza en tiempos de angustia, ser la felicidad de tus logros, el compañero incondicional y la persona que siempre va a estar porque te ama. Es una manera muy difícil procesarlo, es difícil de explicar. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Es decir, es una experiencia a ser vivida, una experiencia que la tenés que vivir, que nos marcó a muchos y que también puede marcar tu vida. Eso sí, depende de vos. Muy bien amigos, llegamos al final de un nuevo episodio. Que tengas muy buen día, muy buenas tardes, noches, trasnoche, en el momento que sea. Esto fue una producción de Viernes Random Podcast. Chau, chau. The wind starts to rise.